Es el ingeniero Luis Cruzado. El día de hoy tenemos un tema muy importante, que es la fiscalización laboral e inspecciones de la SUNAFIL. ¿Están observando y se me escucha fuerte y claro? Si por favor podrían hacérmelo saber. Sí, se Sí le se escucha, escucha, ingeniero. maestro. Está perfecto. Perfecto. Sí, se Si, escucha. si en caso no se escuchara, no se viera, porque voy a poner algunos videos, házmelo saber, por favor, porque yo puedo escucharlo en mi máquina, pero no sé si está saliendo bien en la tuya, ¿ya? Pues iniciamos. Para hablar de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, nosotros tenemos que enfocarnos en la Ley 2886, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Es una ley muy importante, ¿correcto? Luego tenemos que enfocarnos también en el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo. Toda ley tiene su reglamento. En este caso, el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo es, en este caso, el Decreto Supremo 019 del año 2006 TR. También tenemos que enfocarnos en la Ley 29346, que es la ley que modifica la Ley General de Inspección del Trabajo. También contamos con el Decreto Supremo 012 del año 2013, TR, que modifica al reglamento de la ley. Si la ley se modifica, el reglamento también lo hace. Nos enfocamos también a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos enfocamos también a la Ley 30222, que es la ley que modifica a la Ley 29783, al Decreto Supremo 005 del año 2012, que es el reglamento de la ley, a la modificatoria del reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 006 del año 2012, a la ley 27867, que es la ley orgánica de los gobiernos regionales, y sobre todo a la ley 29981, que es la ley que crea a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como SUNAFIL, ¿correcto? Entonces es muy importante tenerlo presente. Observemos, por favor, y escuchemos. No se escucha el audio. Inge, el audio del video no se comparte. ¿El audio no se comparte? Un momentito, entonces. Muy bien. Un momentito. A ver, indíqueme si se escucha, por favor. Un momentito, todavía lo voy a reproducir. ¿Se escucha ahí? Sí se ¿Se escucha. escucha? Sí, Ah, ya, se perfecto. Gracias. escucha. ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera. Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debí haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Miren, en una simple actividad de repente cambiar un foco en una tienda comercial, ¿correcto? Ni siquiera es una fábrica, es una mina, sector construcción, sino es una tienda. Incluso esta situación se puede presentar también en tu casa, pero a lo que fiscaliza la SUNAFIL no son los accidentes en el hogar, sino son los accidentes provocados dentro de un centro de trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las principales
economías con mayor incidencia. Tenemos la manufactura, es decir, la fábrica, todo lo que es mano de obra, ¿no? Las actividades empresariales, la minería, por ejemplo, las actividades inmobiliarias también son muy importantes, el sector construcción y el sector comercio, ¿ya? Entonces, estas son al menos las actividades que mayormente engendran mayor accidentabilidad. Un sector de repente con mayor inclinación a las actividades inseguras que otros también, ¿no? Que se podría indicar también, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de la ley 29783 y su reglamento y modificatorias. Recuerden de que esta ley 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo. La ley de seguridad y salud en el trabajo. Alrededor de la ley están los reglamentos de seguridad de los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, tenemos acá, en este caso, el del sector construcción, la G050. Tenemos el reglamento de minería, el decreto supremo 024 y sus modificatorias, que en este caso tiene dos, la 023 y la 034. Tenemos en este caso también el sector electricidad con la resolución ministerial 11-2013, la de pesca, la de agricultura, el reglamento de industrias, el de hidrocarburos, transportes y comunicaciones y el reglamento de salud y educación, como estamos observando acá, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos reglamentos sectoriales? Tienen en común que sus estándares están basados en las recomendaciones mínimas de seguridad que proporciona la ley 29783. Es decir, la ley 29783 sirve de referencia para cada uno de estos reglamentos de seguridad sectoriales. Tenemos el objetivo de la ley. Cuando hablo de la ley, me estoy refiriendo a la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Estos objetivos son los siguientes: promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, teniendo como elementos al Estado en su rol de fiscalización, al empleador en el rol de prevención y al trabajador en el rol de cumplimiento, ¿no? Vuelvo a repetir, la ley 29783 o ley de seguridad y salud en el trabajo tiene el objetivo de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país a través de tres elementos: el Estado, el empleador y el trabajador, ¿ya? Cada uno cumple, lógico, una función o un rol distinto. El Estado te fiscaliza a través de la SUNAFIL. El empleador tiene la obligación de prevenir los accidentes y enfermedades. Y el trabajador, en su situación, mejor dicho, de subordinado, tiene que cumplir lo estipulado por el empleador, ¿no? Se le corta el audio cuando el ingeniero... Ahora, cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de cualquier empresa, mejor dicho, para cualquier empresa, tiene 9 principios. Estos 9 principios constituyen la columna vertebral de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son entonces estos 9 principios? Seguridad y prevención. Principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley 29783, también conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales a partir del trabajo conjunto entre empleadores, sindicatos y el Estado. Cuenta con 9 principios elementales en los que figuran los 3 actores principales de la actividad laboral en el país. Principio de prevención. El empleador garantiza en el centro de trabajo
el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Principio de responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Principio de información y capacitación. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Principio de la primacía de la realidad. Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. Principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Seguridad y prevención. Entonces, como ustedes habrán visto, todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene 9 principios. Estos 9 principios constituyen la columna vertebral de la gestión que se va a realizar. Entonces, como habíamos dicho o visto aquí, el primer principio es el principio lógico de prevención, que me indica de que el empleador, en este caso, el empleador tiene el deber de proporcionar ambientes sanos, ambientes seguros, ambientes saludables, con el objetivo de evitar los accidentes y las enfermedades. Segundo principio, principio de responsabilidad. El empleador es responsable de las consecuencias que pueden traer los accidentes y las enfermedades. Tiene responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Tercer principio, principio de cooperación. Significa que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en este caso, está enfocado, como habíamos dicho, en 3 elementos importantes: el Estado, el empleador y el trabajador. Cada elemento tiene un rol distinto, entonces los 3 elementos o los 3 factores cooperan o trabajan en equipo en un mismo objetivo.
Cuarto principio, el principio de información y capacitación, lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? ¿Qué significa? Que el empleador tiene la obligación, tiene el deber de capacitar, de instruir, de informar a los trabajadores acerca de los peligros y los riesgos por cada puesto de trabajo. Tú no puedes contratar a alguien y luego de forma inmediata mandarlo al frente de trabajo si antes tú no le diste una capacitación y una instrucción de las situaciones y características que se puedan presentar, ¿no? Ese es el principio de información y capacitación. Quinto principio, principio de gestión integral. Este principio indica de que la gestión de seguridad y salud en el trabajo se integra, se une, mejor dicho, a las demás gestiones. En una empresa no solamente se gestiona la seguridad y salud, se gestiona el tema ambiental, el tema de calidad y otras gestiones. Todas esas gestiones deben estar unidas en uno solo con un mismo objetivo. Principio de atención integral de salud. Implica o indica de que el empleador o el trabajador, mejor dicho, tiene el derecho de ser atendido en cualquier centro asistencial de salud, sea pública, privada o militar. Principio de consulta y participación. Este principio de consulta y participación implica que dentro de la implementación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, debemos de consultarle a los trabajadores y hacerlos partícipes de los objetivos de la organización. Es importante la participación activa del trabajador porque es elemento clave en el proceso justamente de gestionar los peligros de principio de primacía de la realidad. Primacía de la realidad implica que ante un hecho constatado en el frente de trabajo, primará lo que se observa ante de lo que puede estar, por ejemplo, escrito. Porque muchos de los procedimientos de trabajo están mal elaborados o carecen de los controles pertinentes. Entonces, ante una situación inevitable que estoy observando que podría suceder y que realmente amerita otro tipo de controles, prevalece lo que a mí me está constatando en ese momento antes de lo que pudiese estar escrito en un papel. Principio de protección. Así como es el deber del empleador proporcionar un ambiente sano, saludable, seguro, para prevenir los accidentes, el principio de protección implica el deber también que tiene el empleador de proporcionar las herramientas necesarias para saber responder o proteger al trabajador frente a situaciones no deseadas de emergencias. Por ejemplo, si tú te encuentras en un ambiente donde se comienza a incendiar, tu empleador te debía haber capacitado de cómo debe dar una respuesta oportuna para que puedas evacuar de ese lugar, protegerte. Ahí están los equipos de protección personal, los EPPs. Ningún EPP previene el accidente. Lo que hace el EPP es mitigar la severidad de las consecuencias. Eso se llama protección, ¿correcto? Luego tenemos el campo de aplicación de la ley. Todo campo de aplicación de la ley 29783. Todos los sectores económicos y de servicios, empleadores y trabajadores, de las empresas públicas, empresas privadas y fuerzas armadas y fuerzas también policiales, ¿no? Esas son las personas que alcanzan, mejor dicho, la ley 29783. Luego contamos con el sistema de gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, prácticamente cuenta con cuatro elementos del ciclo de mejora continua. Toda gestión que se implemente en una organización, independientemente si es de seguridad, de salud, de medio ambiente o cualquier tipo de gestión, tiene que tener cuatro pasos o cuatro elementos que se le conocen como ciclo PEVA o ciclo PHBA, que es el ciclo de mejora continua. En el primer elemento, primer paso del ciclo de mejora continua, nosotros contamos con la etapa de la planificación. ¿Qué me implica a mí esta etapa de planificación? Como su propio nombre lo dice. Si voy a iniciar algo, yo tengo que planificar, ¿no? Ingeniero, Adelante, disculpe caballero. que interrumpa, no se escucha. ¿Acá se está escuchando? Disculpe que, Acá... Sí, disculpe sí, que se le le interrumpa. Sí, se le escucha. Claro, escucha. Ah, ya. Se le escucha bien. Sí, se ya no se escucha. amigas. Disculpe. Perfecto. Ya. Entonces, como le estaba indicando, dentro de estas etapas que estamos mencionando del ciclo PEVA o del ciclo PHBA, que implica cualquier gestión, la primera etapa me indica que yo tengo que planificar. La palabra planificar indica de que si yo estoy, en este caso, implementando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que realizar un diagnóstico de línea base. ¿Qué cosa es un diagnóstico de línea base? Es una prueba para ver el grado de cumplimiento que tiene una organización o una empresa con respecto a la legislación, ¿no? O a la normativa. Por ejemplo, de 100 normas, la pregunta es, ¿cuántas cumples? 2 normas, 3 normas, 4 normas, y de ahí yo puedo sacar el grado de cultura que tiene tu empresa. Para poder iniciar o construir algo, yo tengo que saber cuál es tu situación actual. Y esa situación actual solamente lo puedo conocer a través del diagnóstico de línea base, así se le conoce, ¿ya? ¿Qué más? Tengo que conocer y saber a través de una matriz todos los peligros, todos los riesgos y cuáles son los controles que yo tengo por cada puesto de trabajo. Por eso la matriz del IPRC se concilia en la primera etapa, ¿no? Del ciclo PHBA, que es la planificación. Tengo que tener mis mapas de riesgo. Un mapa de riesgo es una representación gráfica de un lugar, ¿no? El mapa de riesgo de un taller es distinto al mapa de riesgo de una oficina o de un comedor, ¿no? Por las características sobre todo. Entonces, una vez que he terminado de planificar, mi segunda etapa me indica que yo tengo que ejecutar. Y la pregunta, ¿y qué cosa voy a ejecutar o voy a hacer? Pues simplemente lo que has planificado, ¿no? Aquí, en esta segunda etapa de la ejecución o el hacer, aquí elaboro mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el famoso RICS. Elaboro mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Elaboro los registros obligatorios. Toda gestión tiene que tener registros obligatorios y el número de registros obligatorios depende de las características de la empresa, del tamaño de la empresa sobre todo. Tenemos microempresas, pequeñas empresas y empresas del régimen general o no MIPE. Luego que he ejecutado, ahora lo que hago es pasar a la tercera etapa, que es la etapa de la verificación, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a verificar? Lo que he ejecutado o lo que he hecho en la etapa anterior, ¿no? ¿Cómo lo hago? A través de las auditorías, a través de las inspecciones en los centros de trabajo, ¿no? O en las áreas sobre todo. Las inspecciones son controles preventivos que me van a ayudar a identificar alguna anomalía a tiempo para prevenir una situación no deseada. Las auditorías vienen a ser revisión documentaria de la gestión que tú estás realizando, ¿no? Es decir, las auditorías se realizan después de, mientras que las inspecciones se hacen antes de. Luego tenemos el tema y finalmente tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de la actuación, ¿ya?
Tenemos una revisión por la dirección si hemos cumplido con los indicadores a través de la información que nos proporciona estas 4 etapas, ¿no? Las 4 etapas anteriormente mencionadas. El resultado que tengamos aquí en el ciclo de mejora continua, lo que hay que reajustar, de nuevo se lo pasa a la primera etapa, que es la de planificación, ¿no? Y así sucesivamente el ciclo nunca termina, ¿no? Siempre cierra, inicia, ¿correcto? Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal.
Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones. Factores de riesgo. Planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Su función principal es justamente de elaborar la línea base
comparar los resultados con la legislación vigente, actual, planificar, desarrollar y aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificar, prevenir y controlar, y sobre todo, mejorar continuamente los procesos. Tenemos una jerarquía de controles. La primera es siempre tratar de eliminar los peligros. La segunda es controlar los aislamientos peligrosos, minimizar los peligros y riesgos y las medidas de control administrativa, sustitución de los progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos técnicos medios, sustancias y productos peligrosos, y finalmente tenemos la entrega de los equipos de protección personal adecuados, ¿no? Lo que les venía indicando yo, toda gestión tiene que tener registros, y el número de registros va a depender del tipo de empresa al cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, tenemos empresas del régimen general, tenemos empresas de las pequeñas empresas y tenemos microempresas, ¿no? Las empresas del régimen general están obligadas a contar con 8 registros obligatorios. La pequeña empresa está obligada a contar con 5 registros obligatorios. Y la microempresa está obligada solamente a tener 3 registros obligatorios, ¿no? El tamaño de una empresa no se ve por el número de trabajadores, sino por los ingresos que ha tenido o ha declarado a final, ¿no? Tengo entendido de que más de 170 UITs es considerado ya una pequeña empresa, ¿no? Y de tal rango a tal rango es la pequeña empresa y superado ese número de ingresos, podríamos considerarlo como una empresa del régimen general. Dentro de los registros que se solicita para las empresas del régimen general, por ejemplo, tenemos los registros de accidentes e incidentes, con su respectiva investigación, por supuesto. Tenemos los registros de enfermedades ocupacionales que se pudieran haber en este caso dado. Tenemos el registro de los exámenes médicos ocupacionales, como estamos observando. Tenemos el monitoreo de agentes físicos, de agentes químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos, por ejemplo. Tenemos el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el registro de estadísticas de seguridad y salud. Tenemos el registro de los equipos de seguridad y salud en el trabajo, es decir, los equipos de emergencia. Tenemos que tener el registro de inducciones, de capacitaciones, entrenamientos y simulacros que se hayan podido dar. Ese punto. Con respecto a la pequeña empresa, tenemos lo siguiente. Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Registro de exámenes médicos ocupacionales. Los registros de seguimiento. Los de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y los registros de estadísticas de seguridad y salud. Y cuando somos una microempresa, contamos solamente con los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros accidentes. También contamos con los registros de exámenes médicos ocupacionales y los registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a las responsabilidades del empleador ante el incumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos 3 tipos de procesos o 3 tipos de responsabilidades, como hemos visto, ¿no? Tenemos el administrativo, el civil y el penal. ¿Cuál es el supuesto en el administrativo? El incumplimiento sobre las obligaciones formales de seguridad y salud en el trabajo. La autoridad que fiscaliza es la SUNAFIL y las sanciones están traducidas en multas con UIPs.
Luego tenemos el proceso civil, que tiene un supuesto de responsabilidad por daños y perjuicios. La autoridad que lo hace cumplir es el Poder Judicial y la sanción es en la indemnización al afectado o a la familia. En el caso del proceso penal, tenemos el supuesto previamente notificado del incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, no corrige e infringe la ley. La autoridad que lo fiscaliza o hace cumplir es el Poder Judicial, y la sanción son los peligros inminentes, ¿no? de privacidad de la libertad, de 1 a 4 años, por muerte de 4 a 8 años, y lesiones graves de 1 a 3 años. Delimitación de los requisitos por el delito de atentado contra la salud. Hoy en día ya tenemos la legislación que está castigando a estos malos empleadores o incluso a los trabajadores negligentes, ¿no? Que bajo su actuar ocasionaron la muerte, en este caso, de un trabajador o lesiones graves. Ley General de Inspección en el Trabajo. Esta ley es la ley justamente 2886. Esta ley de inspección en el trabajo, nos indican, es un procedimiento de investigación relativo al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Se actúa siempre de oficio como consecuencia de, es decir, para que el ente fiscalizador vaya a tu empresa a realizar una inspección de trabajo, lo hace por distintos motivos. Uno de los motivos que se da es por una decisión interna de SUNAFIL. Pero la SUNAFIL elige ir a una empresa no necesariamente al azar, sino que la SUNAFIL ya le viene haciendo seguimiento a esa empresa a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, ha declarado o no su comité de seguridad y salud en el trabajo, si ha declarado tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, cómo le ha ido en las anteriores inspecciones, etc. Entonces, en base a esa data, es que SUNAFIL prácticamente toma la decisión de ir a una determinada empresa. ¿Qué más tenemos? A solicitud de alguna entidad pública. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Beneficencia Pública, que son entidades públicas, pueden solicitar la intervención de la SUNAFIL a un centro de trabajo que ellos consideren que se estén violando los derechos o los deberes de los trabajadores, o se esté exponiendo su vida y su salud de forma innecesaria. Y finalmente, se actúa siempre de oficio como consecuencia de denuncias de cualquier persona o entidad. ¿Qué significa denuncias de cualquier persona? La denuncia de cualquier persona es una persona civil o una persona sin necesidad de pertenecer a la empresa. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que vive cerca de una fábrica y que te has enterado o te han dicho o has visto de que en la fábrica no se respetan los derechos y los deberes, pues, de las personas, ¿no? Entonces tú, como ciudadano, puedes realizar la denuncia a la SUNAFIL, ¿correcto? ¿Qué nos indican acá? La denuncia por presuntos incumplimientos laborales y de seguridad y salud en el trabajo es una acción pública. Acción pública quiere decir que cualquier persona que tenga conocimiento de que en un lugar determinado se está incumpliendo derechos laborales o se está incumpliendo la seguridad y salud en el trabajo, puede hacer
la denuncia respectiva con SUNAFIL. No necesariamente realizan las denuncias las personas que trabajan en la empresa. A eso se quiere decir. Tenemos acá dos leyes importantes. La ley general de inspección del trabajo, la 2886, y la ley 29981, que es la ley que crea la SUNAFIL. ¿Qué me indican acá? Dice, el servicio público encargado de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas sociolaborales. Esas normas sociolaborales es todo lo que a ti te concierne como trabajador. El pago de tus vacaciones, tu CTS, tu remuneración, tus vacaciones truncas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema laboral, ¿ya? Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales y normas jurídicas técnicas que incidan en las condiciones de trabajo, ¿no? Esta ley 2886 orienta y asesora técnicamente en dichas materias. Esto es de acuerdo al convenio 81 de la OIT. Como ustedes sabrán, nuestro país es un país que ha firmado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo y ahí lo indica claramente la necesidad de realizar inspecciones en el trabajo de acuerdo al convenio número 81. ¿Qué me indican con respecto a la ley 29183? La ley de seguridad, a la ley 29981, que es la ley que crea la SUNAFIL. La SUNAFIL desarrolla y a la vez ejecuta todas las funciones establecidas en la Ley General de Inspección del Trabajo, la LGIT, está de acá, en el ámbito nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector del sistema de inspección del trabajo, que es el CID. El CID es competente, para la supervisión, para la fiscalización y sanción por incumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en toda actividad, incluida las de minería y sobre todo las de energía, ¿no? Como nosotros estamos ahí teniendo en consideración, ¿correcto? Entonces tenemos dos leyes importantes. La ley 29981, que la ley que crea la SUNAFIL, la que hoy en día fiscaliza a todas las empresas, y esta ley, y esta SUNAFIL utiliza o aplica la ley 2886, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿ya? ¿Hasta acá me estás entendiendo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Se comprende, damas y caballeros? Ingeniero, buenas noches. Le Adelante, habla caballero. ingeniero, una consulta. Acerca de, hablaba usted de los permisos que deben tener cada área de trabajo. Dígame, ¿esos permisos son supervisados por el ingeniero, bueno, en este caso en una obra que es por el ingeniero de seguridad, ¿no? De parte de la supervisión, pero a la vez, dígame usted, ¿él da el visto bueno a cada una de esos formatos que se aplica? ¿A qué formatos exactamente usted se refiere? Bueno, en este caso como los ATS, los permisos de alturas, por ejemplo, trabajo en caliente. Ya. El ATS es un análisis de trabajo seguro. Eso debe ser firmado por el trabajador, quien lo realiza, y el supervisor, quien lo aprueba. El permiso para trabajos en altura, permisos para las zanjas o permisos para trabajos de alto riesgo, siempre el que le da bueno, a lo menos en la empresa en donde yo estoy, el que lo firma es la gerencia la gerencia. Va a depender de la característica de la empresa. Lo firma la gerencia, lo firma la supervisión y lo firma el contratista. Ah, ya.
contratista. En este caso, Claro, porque es el contratista el que solicita el permiso y es la gerencia de la empresa quien otorga ese permiso. Ajá, claro. Sí, porque tenía una duda, porque, bueno, donde estoy trabajando, el supervisor de parte de seguridad no lo firma, pues, ¿no? Entonces, eso era mi consulta y me dijo que él no lo firmaba, ¿no? Por eso lo hacía la consulta. Claro, pero en la documentación está para que ella firme o no aparece obligatoria para que ella firme. Mm, Porque yo lo puedo entender como en el documento dice firma del supervisor, pero ella no quiere firmarlo. O puede ser de que en el documento no soliciten la firma del supervisor. ¿Cómo es? sí, dice, firma del supervisor. Entonces la supervisora no está cumpliendo lo que le exige el estándar de la empresa. Porque si la empresa le está indicando tu firma, la supervisión mayormente debe ser un ingeniero colegiado para que la firma tenga validez, pues. ¿Es así? Ujú. Ah, ya, ingeniero, ya Perfecto. está la consulta y con referente a ese tema. Bien, perfecto. Gracias por su pregunta. Continuamos entonces. Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo. ¿Quién es o qué cosa es la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo? Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos indica? La SUNAFIL tiene entre algunas de sus funciones lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones de la SUNAFIL? Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, ejecutando las funciones de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. ¿Qué más? Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral que se refieran al régimen de común aplicación o a los regímenes especiales. Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas sociolaborales en el ámbito justamente de su competencia. Entonces es muy importante tenerlo también este punto. Imponer las sanciones legalmente establecidas en el incumplimiento de las normas sociolaborales en el ámbito de su competencia. Campo de acción de la seguridad y salud en el trabajo, las condiciones materiales, condiciones ambientales, el contenido de la organización del trabajo. Daños a la salud. Los TLB, que son los valores límites umbrales, son guías para la ayuda en el control de los riesgos de la salud, estableciendo una concentración límite por debajo de la cual los trabajadores expuestos repetidamente y diariamente no sufran efectos adversos. Los TLB están sometidos a una revisión, a una corrección periódica, según van apareciendo nuevos datos, ¿no? Esto se hace con el fin de que cuando se realicen, por ejemplo, los famosos monitoreos ocupacionales, el ruido, el polvo y otros monitoreos u otros agentes que puedan enfermar, estén dentro de los límites permitidos, que no dañen
la salud de las personas en un tiempo máximo de exposición de 8 horas. Todos tenemos un familiar o un amigo al que no se le respetan los derechos laborales. Esta situación tiene un costo enorme, no solo para ellos, sino para todo el país. Para cambiar esta situación, el Estado ha creado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Nosotros seremos los responsables de promover y vigilar el cumplimiento de las normas laborales, favoreciendo la formalidad y productividad en el Perú. La fiscalización laboral está llena de mitos. Algunos creen que sancionaremos indiscriminadamente con elevadas multas, pero a pesar que somos una entidad fiscalizadora, nuestro objetivo es que todos cumplan las leyes laborales. Ser formal tiene muchas ventajas para todos, y SUNAFIL se encargará que éstas se conozcan y se practiquen. Desde ahora, empleadores y empleados cuentan con un socio estratégico que se encargará de conducir a ambos hacia la mejor relación laboral posible. Porque las reglas claras generan un buen clima laboral y un buen clima nos hace bien a todos. SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Tenemos acá cambios en la distribución de competencias. Es decir, la SUNAFIL aparece en el año 2013 recién. Pero la gran pregunta, ¿quién fiscalizaba antes de la aparición de la SUNAFIL? Veamos acá, antes. Antes, el ente del rector del sistema de inspección de trabajo, por decirlo así, eran los ejecutores. Y cuando hablamos de los ejecutores, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y este Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales, realizaban las acciones inspectivas. ¿A quiénes realizaban las acciones inspectivas? A todas las empresas, pues, a todas las empresas, ¿no? Cuando nace la SUNAFIL, que es en el año 2013, esto cambia. Esto pasa a ser ahora lo siguiente. El ente rector del sistema, en este caso, de inspección del trabajo, ya no es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sino es la SUNAFIL. ¿Y quiénes son los ejecutores? También siguen siendo todavía los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de trabajo y las intendencias ahora regionales de SUNAFIL, con la diferencia de que empresas que tengan de 1 a 10 trabajadoras en planilla electrónica, ¿quién los inspecciona? Los gobiernos regionales. Y empresas que tengan más de 10 trabajadores en planilla electrónica, por eso colocan acá el resto de empresas, ¿quién los inspecciona? Las intendencias regionales de la SUNAFIL. Pronunciamiento de la SUNAFIL en seguridad y salud en el trabajo. A ver, veamos un caso de qué es lo que ha dicho ante un caso particular que encontró SUNAFIL en una empresa. Veamos lo siguiente. Artículo 56 y artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Disponen de que el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Cuando hablo de un agente físico, me estoy refiriendo, por ejemplo, al ruido. Cuando hablo de un agente químico, me estoy refiriendo, por ejemplo, al polvo. Biológico, a los virus, las bacterias, el ataque de algún animal salvaje o doméstico. Agentes ergonómicos, una mala postura, movimientos repetitivos o sobreesfuerzos. Y psicosociales,
concurrentes en el centro de trabajo, que no generen daños en la salud de los trabajadores y que tienen la obligación de actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo. Es lo que nos están indicando. O se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, siendo que de ser necesarios y de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos, se realizarán controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Eso es lo que prácticamente nos indica, ¿correcto? Muy importante entonces tenerlo en consideración. En este sentido, en el literal C del artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿recuerdan cuando 005 del año 2002? Este artículo 2, este inciso C del artículo 32 del reglamento, dispone que dentro de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que el empleador debe exhibir, se encuentra lo siguiente. La matriz del IPRC. Exhibir significa que tú coloques un documento a vista y paciencia de todos. Por ejemplo, tú has visto que siempre cuando tú llegas a una empresa o a la entrada de las empresas, ¿qué es lo que siempre exhiben? Exhiben su política, pero no lo hacen porque de repente ellos quieran de una u otra forma dar a conocer. Puede ser, ¿no? Por la propia cultura ellos quieren dar a conocer a su personal, a la visita, pero más que todo es un tema legal de obligatoriedad. La ley te indica que tú los documentos que debes de exhibir a vista y paciencia de las visitas, de tus trabajadores o de cualquier empresa que ingrese a la instalación son la política de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de identificación, evaluación de riesgos y sus medidas de control y el mapa de riesgos. Esos tres documentos deben estar exhibidos en puntos referentes en donde las personas puedan leerlo, puedan enterarse. La demás documentaciones como los registros, por ejemplo, eso tú lo puedes tener en oficina. Pero lo que sí debes de exhibir, repito, son esos tres documentos, que es el IPER, el mapa de riesgo y, lógico, la respectiva política de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el artículo 82 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone de que el empleador debe de identificar todos los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es este artículo 57? Y sobre todo adoptar las medidas de prevención y protección de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según el caso, ¿no? Según el caso. Entonces, muy importante. Interrogantes. ¿Qué tan precisa y específica debe ser la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control? ¿Cómo fiscaliza la autoridad administrativa el cumplimiento de dicha obligación cuando ocurren accidentes de trabajo? ¿Y qué puede utilizarse según el criterio de razonabilidad en estos casos? Pues la SUNAFIL, cuando ocurre accidente de trabajo, tiene un procedimiento. En el caso de accidentes de trabajo, las visitas son de forma inmediata, sobre todo si son mortales, ¿no? O son graves. Y para los criterios, por ejemplo, de multas y sanciones,
va a depender, lógico, de la razonabilidad de los casos. Razonabilidad de los casos significa que la SUNAFIL corrobora si son subsanables o no son subsanables. Si son subsanables, lo que hace la SUNAFIL es dejarte un tiempo o darte unos días para que tú puedas presentar la documentación respectiva. Es decir, te da chance. Pero cuando no son subsanables, ahí sí no te da chances ni tiempo, sino las sanciones en el momento. Por ejemplo, algo insubsanable sería que la SUNAFIL llegue y en tu empresa no certifiquen que han pagado o están al día con el SSTR, con el Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo. Ese es algo insubsanable. Entonces, ¿qué amerita ahí? Amerita una sanción. En cambio, algo subsanable sería que, por ejemplo, tú en ese momento no corrobores la documentación respectiva de haber elegido a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y te den un plazo de comparecencia para que tú puedas llevar la documentación y puedas, en este caso, indicar que sí has cumplido lo estipulado por la ley. Esa situación es algo subsanable, es decir, que te pueden esperar antes de que te apliquen la multa si es que encuentran alguna falta. En cambio, lo subsanable sí no tiene vueltas que dar, simplemente te aplican la multa, ¿correcto? Tomamos un break respectivo si regresamos, por favor. Ok, gracias, profesor. La Tendencia Nacional de Fiscalización Laboral verifica, como su propio nombre lo indica, si a todas las personas de una planilla pertenecientes a una empresa se les está respetando sus derechos laborales. ¿Cuáles son los derechos laborales que tú tienes? Por ejemplo, que te paguen tus horas extras, si así es estipulado, que te paguen tus vacaciones truncadas, que te paguen tu CTS, que te paguen tu gratificación, que te paguen tu remuneración de acuerdo a las horas extras trabajadas y a los días laborales. Y cuando hablamos de las normas de seguridad y salud en el trabajo, te fiscaliza si el empleador o la empresa ha implementado los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son 9 que hemos dicho, ¿no? Verifica si te están capacitando, verifica si te han pagado los exámenes médicos, verifica si te están pagando los seguros, verifica si te han entregado los EPPs, verifican si están realizando monitoreos ocupacionales para que esas situaciones no puedan afectar tu salud, etc. ¿Qué consideraciones deben de tener los empleadores en sus próximas inspecciones laborales? En otras palabras, ¿qué es lo que debe de hacer una empresa o un empleador cuando la SUNAFIL visite sus instalaciones? El empleador tiene que conocer lo siguiente por parte de la SUNAFIL. El empleador tiene que saber que la SUNAFIL cuenta con un cuerpo inspectivo, es decir, un equipo de trabajo que va a realizar la función de fiscalización y cuyas facultades son las siguientes. ¿Cuál es ese cuerpo inspectivo entonces de la SUNAFIL? Contamos entonces con supervisores inspectores, contamos con inspectores de trabajo y contamos con inspectores auxiliares. No necesariamente todas estas personas van a ir a tu empresa. Puede ser una de ellas. Mayormente siempre los que van son los inspectores de trabajo acompañados con los inspectores auxiliares, ¿no? ¿Pueden ir también los supervisores inspectores? También pueden ir, ¿ya? Pero no necesariamente, como te repito, pueden ir inspectores de trabajo y inspectores auxiliares. Entonces, el cuerpo inspectivo de la SUNAFIL está conformado por estos 3 elementos. Los inspectores auxiliares son designados o elegidos por concurso público, ¿correcto? Por concurso público a nivel nacional. Aquí entran a tallar todas
las profesiones posibles, mejor dicho, que quieran participar pues del proceso de selección para entrar a la SUNAFIL. Una vez que tú eres inspector auxiliar, ya viene un concurso interno, de acuerdo lógico a los méritos, a los años de trabajo, para que tú puedas ascender a ser inspector de trabajo. Pero esto ya es interno, ¿ya? Entre los inspectores auxiliares, lógico, de la SUNAFIL. Una vez que eres inspector de trabajo, ahora te toca de una u otra forma participar de un concurso interno donde puedan de una u otra manera ascender a ser supervisores e inspectores. El único concurso público que se hace a nivel nacional solamente es para inspectores auxiliares. Ellos aprenden de ellos y ellos aprenden de ellos, ¿ya? ¿Qué facultades tiene este cuerpo inspectivo? Son autoridades públicas, autoridades públicas. Sus actos merecen fe. Es decir, no tendríamos por qué dudar del criterio de ellos. Eso significa que sus actos o lo que hagan merecen fe. Seleccionados por concurso público, claro, porque para que tú llegues a ser supervisor e inspector, tuviste que haber pasado este concurso público, que es el de inspectores auxiliares, ¿correcto? Y sobre todo, tienen autonomía técnica y funcional. ¿Qué significa autonomía técnica? Que ellos no tienen por qué, en este caso, pedirle permiso a alguien para poder discernir un criterio en base a lo que ellos están observando. Eso se llama autonomía. Y funcional para poder realizar sus funciones inspectoras. Origen de las órdenes de inspección. Acá se amplía más. Tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué la SUNAFIL se fue a esa empresa? O sea, qué casualidad que se va a esa empresa. O qué mala suerte de esa empresa, ¿no? Déjame decirte de que nada es casual. La SUNAFIL, cuando va a una empresa a fiscalizar, no va a jugar, por decirlo así, al inspector que recién está averiguando si es o no posible que haya alguna falta. La SUNAFIL, cuando va a una empresa a fiscalizar, es porque ya de antemano sabe y conoce que la empresa está en falta. Por eso dice acá, orígenes de las órdenes de inspección, a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público, que está indicando, ¿no? A solicitud fundamentada de otro órgano del sector público, por orden de la autoridad o de las autoridades competentes también suele ir, por denuncia, y recuerda de que esta denuncia puede ser de parte de un trabajador que está dentro de la empresa. Lógico que las denuncias son anónimas. ¿Qué significa anónimas? Que la SUNAFIL no le revela a la empresa y le dice, oye, Carlos Carranza, que es tu operador de volquete, me ha llamado a quejarse de cómo ustedes lo están tratando, que no le dan los EPPs adecuados. No. La denuncia que haga un trabajador a la SUNAFIL, repito, es por denuncia anónima. Simplemente le da sus datos y SUNAFIL va a la empresa a corroborar primero si es veraz, ¿no?, lo que el trabajador ha indicado. Pero lógico, el trabajador presenta pruebas, ¿no? Pero a pesar de las pruebas que presenta, la SUNAFIL tiene que cerciorarse de que sean verdaderas. ¿Qué más tenemos? La SUNAFIL tiene una orden de inspección por decisión interna del sistema de inspección del trabajo. La SUNAFIL ya hace un monitoreo a través del sistema de inspección del trabajo de qué empresas pueden ser fiscalizadas de acuerdo al grado de cumplimiento que deberían ellos tener frente a la normativa legal. La SUNAFIL va también por iniciativa de los inspectores. Si los inspectores tienen una corazonada o una sospecha de que algo se está maliqueando o por curiosidad si esa empresa está cumpliendo, pueden tener también la iniciativa de ir.
a petición de los empleadores y de los trabajadores u organizaciones sindicales, ¿no? Ustedes saben de que los sindicatos de trabajo son organismos que agrupan a una gran parte de trabajadores representantes, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Puede asociar a profesionales como también puede asociar a trabajadores. Y tiene un fin en común, la protección de los derechos de las personas que trabajan en la empresa. Hola, hoy hablaremos sobre el procedimiento inspectivo, es decir, las etapas por las que atraviesa la inspección del trabajo para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento? Ya sea de oficio o a partir de una denuncia, el sistema de inspección del trabajo asigna una orden de inspección a un inspector para que inicie la investigación. Recibida la orden de inspección, el inspector debe iniciar sus actuaciones inspectivas como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes. Tener en cuenta que en caso de despido arbitrario, accidente de trabajo, huelga, cierre del centro de labores o cualquier otra materia que requiere intervención inmediata, las actuaciones inspectivas inician el mismo día de recibida la orden o desde que se toma conocimiento del hecho. Las actuaciones de investigación deben realizarse en el plazo que se señale en la orden de inspección, no pudiendo exceder de 30 días hábiles con algunas excepciones. En el caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, el plazo máximo es de 10 días hábiles. Como parte de la actuación de investigación, el inspector podrá 1. Requerir información a través de herramientas tecnológicas tales como casilla electrónica, correo electrónico u otros medios. 2. Realizar visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. 3. Citar a comparecencia al sujeto inspeccionado para que presente la documentación requerida por el inspector. 4. Comprobar datos, verificando los antecedentes que obren en la base de datos del sector público. Realizada la actuación, el inspector actualmente puede tomar medidas que garanticen el cumplimiento de la ley, tales como medidas de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas cuando existe un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Cierre temporal de un área o unidad económica cuando se haya producido un accidente mortal por inobservancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo finalizan las actuaciones inspectivas? Si no se ha incurrido en infracción o el empleador subsana oportunamente las mismas, se emite un informe y el caso se archiva. En cambio, si se ha incurrido en infracción y éstas no se subsanan o tienen el carácter de insubsanables, se emite un acta de infracción y se inicia de oficio el procedimiento sancionador, el cual conoceremos en otro video. Si tienes alguna consulta sobre el procedimiento inspectivo de la SUNAFIL, ingresa a www.gov.pe/SUNAFIL y formula tu consulta a través de nuestro servicio. SUNAFIL responde. SUNAFIL, estamos trabajando. Plazos establecidos para las órdenes de inspección.
Por ejemplo, cuando a la SUNAFIL le llega una denuncia, dependiendo del tipo de denuncia, es el tiempo de reacción o de actuación de la SUNAFIL. Por ejemplo, cuando se trata de normas sociolaborales, como te estaba diciendo, normas sociolaborales es cuando tú llamas a la SUNAFIL a decir, en mi empresa no me han pagado completo mi remuneración mensual. En mi empresa no me depositan la CTS. En mi empresa no me depositan la gratificación. O en la empresa no me están, en este caso, considerando las horas extras. Esas son normas sociolaborales, ¿no? Luego tenemos los plazos establecidos para orden de inspección referentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa referentes en seguridad y salud en el trabajo? Que tú llames y digas, en mi empresa no me entregan EPPs, mi empresa no me ha pagado exámenes médicos, mi empresa no me capacita, mi empresa me entrega EPP de mala calidad, o en mi empresa no me pagan el SSTR. Esos son en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando es de accidentes mortales y enfermedades ocupacionales, es cuando la SUNAFIL se ha enterado de que el accidente ha cobrado la vida de alguien o simplemente hay una enfermedad ocupacional diagnosticada. En este caso podría ser una silicosis, ¿no? O una hipoacusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa acá la SUNAFIL en caso de normas sociolaborales? Nos indican acá. El inicio se da... capacitando, porque El inicio se da, por ejemplo, 10 días hábiles. Vamos a suponer de que el día lunes, porque días hábiles significa de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Días en donde tú trabajas. Sábado y domingo no están considerados como días hábiles. Sábados y domingos no están considerados días hábiles. Feriados tampoco, ¿ya? Vamos a suponer de que el día lunes, que estamos 5 de agosto, el día lunes llega una orden para inspeccionar referente a algún incumplimiento de normas sociolaborales de una determinada empresa. Comienza a contar del día lunes 5 de agosto, 10 días hábiles, ¿ya? Recuerden que los días hábiles solamente de lunes a viernes. Una vez que han culminado los 10 días hábiles, mira, una vez que han culminado los 10 días hábiles, entra en desarrollo y culminación, y puede haber 30 días hábiles prorrogables. Es decir, que aparte del tiempo que demore SUNAFIL en corroborar, en investigar todo si se está incumpliendo esta norma sociolaboral, todavía ellos pueden tener 30 días hábiles más que prorrogan como tiempo para dar una respuesta adecuada, ¿ya? Esto es cuando es por situaciones de normas sociolaborales. Cuando es en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya no es ya que no me pagaron la gratificación o no me pagaron en este caso la CTS, sino tú llamas porque dices, oye, no me están entregando EPPs, oye, o simplemente no están capacitando en la empresa. Bajo este tipo de situación, también se inicia con 10 días hábiles de desarrollo, inicia a los 10 días hábiles. En este caso hay un desarrollo y culminación, pero estos 30 días hábiles prorrogables ya no se dan. Simplemente, una vez que han pasado los 10 días hábiles, la SUNAFIL tiene que dar un veredicto en base al desarrollo y a la culminación del proceso de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Solamente para normas sociolaborales existe la prórroga, ¿correcto? Pero ¿qué sucede cuando la SUNAFIL le llega una inspección del trabajo por una situación de accidente mortal que ha sucedido o por un diagnóstico de enfermedad ocupacional que se ha dado? Ahí la SUNAFIL lo que hace es iniciar el mismo día de recibir a la orden de inspección.
el mismo día que le llega a la SUNAFIL esa orden de inspección para que se vaya a ver lo del accidente mortal, ese mismo día lo hace. Ya no espera ya los 10 días hábiles. Entonces, como tú te darás cuenta, la actuación de la SUNAFIL va a depender de la característica del caso que tenga que fiscalizar, ¿ya? Ingeniero, disculpe una pregunta. Adelante, En el adelante. caso de los contratos, cuando son en inicio de actividades, cuando son un contrato por 3 meses y luego se renueva, eh, ¿hasta cuántas veces el empresario, el empleador puede realizar un contrato de 3 meses renovables? ¿Y en qué ocasiones UNAFIL puede inspeccionar ese tema? Mire, con respecto a las veces que el empleador pueda extender los contratos de 3 meses, va a depender, lógico, del propio empleador, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, yo he trabajado en empresas en empresas con contratos de 3 meses. Hay empresas que te hacen contrato hasta de un mes. En esa empresa, por ejemplo, yo estuve trabajando casi cerca de 1 año y 3 meses. Y durante ese año y 3 meses, yo estuve con contratos mensuales cada 3 meses. Hay situaciones en donde se pueda dar. Exactamente, no podría yo confirmarle o negarle si se está violando alguna normativa con respecto al uso de este tipo de contratos, ¿no? Que duran cada 3 meses, como repito, hay empresas que te contratan al mes, ¿no? Y cada mes tienes que ir firmando contrato. Entonces, no sé hasta dónde pueda permitirse que un empleador siga con esos contratos tan cortos, ¿no? ¿Qué tanto está transgrediendo la normativa? Y qué, en ese caso, la SUNAFIL, si es que tiene algún tipo de veredicto con respecto a esa observación que se puede dar, ¿no? Sí, sí. Sí, ingeniero, porque yo también he trabajado para empresas y trabajaba así como 3 años y siempre cada 3 meses, a veces aumentaba 6 meses, no sé si Sí, cometías alto o alguna indisciplina, te bajaban a un mes y así así estaban. es. Eso Claro, es o depende sea, de la empresa, de- bueno, no hay me- un específico, ¿no? claro, depende de la empresa, ¿no? Porque la empresa, si es que lo fiscaliza la SUNAFIL, yo pienso que la SUNAFIL no le podría decir, oye, pero ¿por qué no le haces un contrato de 6 meses? La empresa le puede decir, pero el contrato que yo hago es dependiendo de la capacidad de carga laboral, ¿no? En esta carga laboral, por ejemplo, tengo poca, por eso no es algo incierto de que a él lo pueda contratar más tiempo. O sea, te puede argumentar que yo considero, a mi opinión propia, de que el argumento es válido, ¿no? Porque está dentro de la ley, te está metiendo en planilla. Ahora, el tiempo, cómo te lo ponga de contrato, va a depender netamente de la empresa, ¿no? Pero es mínimo 1 mes de contrato en planilla, lo menos que una persona te puede hacer, ¿no? Profe, creo que estos Adelante. son los llamados contratos por necesidad de mercado, algo así creo. Sí, y la verdad, para serle sincero, en mi opinión propia, esa es mi opinión mía, yo considero que para mí son muy buenos contratos. ¿Por qué te lo digo yo? Porque de esa manera, si bien es cierto, muchos pueden decir, oye, pero hay inestabilidad laboral, porque no aseguran el trabajo. Eso pueden decir algunos. Pero si tú lo ves desde el punto de vista, por ejemplo, al trabajador, ¿a qué cosa le obligan? ¿Tú cómo te sientes cuando la empresa te hace un contrato de 1 mes o de 3 meses? Tú, para seguir en la empresa y para que te puedan seguir en este caso contratando, tú cada día te vas a esforzar por ser mejor. O sea, es una motivación o es un impulso para que la persona pueda realizar su ciclo de mejora continua de manera personal, ya sea porque quiere ser mejor o ya sea porque quieren que lo sigan contratando.
Esa es la gran diferencia que tienen, por ejemplo, con las personas del sector público. Si tú, Los por famosos, ejemplo, perdón, famosos nombrados, digo, que no son intocables, digamos así. esos nombrados que yo les estoy hablando, que en mi opinión mía, son los peores trabajadores. ¿Y por qué te digo peores trabajadores? Porque a mí me ha tocado lidiar con trabajadores en la municipalidad, en la universidad, y como son gente nombrada, a esa gente nombrada ya no le interesa seguir mejorando como manera profesional. ¿Y por qué no le interesa seguir mejorando? Porque ya tienen el trabajo asegurado. Entonces, cuando tú les exiges algo a ellos si quieren lo hacen o si quieren no lo hacen, porque el trabajo no está condicionado para ellos. Ellos ya lo tienen seguro. ¿Y en dónde tú te notas eso? Tú andas a hacer algún trámite en la municipalidad o alguna universidad nacional o alguna entidad pública y observa cómo te tratan. Y cuando tú ves a esa persona que te trata de manera déspota, sin interesar si te quejas o no, es porque es fijo que está nombrado. Entonces, como ellos saben que está nombrado, no les interesa por mejorar como profesional, a diferencia de una persona que trabaja para un sector privado, que de repente puede tener mal carácter o no quiere hacer bien las cosas, pero el hecho de que se sienta presionado de que le puedan renovar o no, hace de que esta persona se pula. Esa es mi opinión propia, ¿correcto? Continuamos entonces. Ingeniero Luis, buenas noches. Adelante. Un aporte con respecto a lo que es los contratos. Puede ser de un mes, 6 meses o los meses que requiera el empleador, pero no puede pasar los 5 años. Pasa los 5 años, un día esa persona con contrato continuo pasa a ser estable automáticamente, según la ley de trabajo. Y Disculpe, 5 años y un día me dice, ¿no? Sí, así Porque es. tengo entendido que antes me parece que era menos. Antes era 3 años. 3 años. Son 3 años. Era 3 años. Ahora son Ya. 5 años y Y un día, y un día. y un día. Así que Ya. si se descuidaron, no le mandaron el contrato, esa persona pasa automáticamente a ser estable. Estable. Sí. Muchas gracias y muy buena información, porque por ejemplo, lo que acaba de decir el caballero, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, yo pensé que era menos, pero bueno, que se haya cambiado, bueno, es una forma de decir, oye, te sigo evaluando para ver cómo sigues actuando, ¿no? Porque lo que yo acabo de hablar no te estoy hablando de todos los trabajadores nombrados, ¿no? O sea, hay trabajadores y que son nombrados, que son muy buenos, pero gran parte de los nombrados, a lo menos que a mí me ha tocado interrelacionarme, qué sé yo, son personas que no tienen empatía, por ejemplo, ¿no? Al trato sobre todo del personal, ¿no? Te lo digo porque los trámites que yo he hecho en la municipalidad la verdad, las personas de ahí creo que esperan que uno los ruegue para que hagan su trabajo, ¿no? Entonces, si están ahí es por un sueldo, ¿no? Entonces, no debería ser así, pero como ellos ya están nombrados, están años, bueno, tienen la sartén por el mango, como se dice, ¿no? ¿Correcto? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Tal, ingeniero. Bueno, Sí, disculpe. adelante, pues. Ingeniero, una consulta. ¿Qué tan viable o accesible es que SUNAFIL acceda a solicitud de otra entidad que realiza vigilancia en seguridad en salud en el trabajo en una región, llámese la Gerencia Regional de Trabajo, llámese la Gerencia Regional de Salud, a través de sus direcciones ejecutivas, acceda a hacer el seguimiento a aquellos establecimientos privados que anteriormente ya fue vigilado por otra entidad? Le comento esto porque en mi caso, yo laboro en la Gerencia Regional de Salud, Lambayeque, y por intermedio de su Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, por la Unidad de Salud Ocupacional, parte de nuestras funciones es realizar vigilancia a los establecimientos privados y públicos sobre el cumplimiento obligatorio de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Documentos básicos, ¿no? Prácticamente, matriz de per se, EMOS también, ¿no? Y otros documentos de carácter obligatorio.
Parte de las funciones como gerencia de salud, solamente es hacer la vigilancia respecto al cumplimiento e informar a la autoridad competente para que le haga el seguimiento y acceda pues a una segunda revisión o a un seguimiento correspondiente. Pero a la fecha, Sunafil ya se le envía, bueno, por parte de Jerez a Lambayeque, ya se le envió documentación, ¿no? Un acumulado de aquellas inspecciones que se han realizado, pero a la fecha no accede Sunafil a hacer una visita a esos establecimientos de salud. ¿Qué tan viable es que vimos Sunafil accede a esa petición o no es parte de sus funciones? Mire, la fiscalización que hace la SUNAFIL, tengo entendido que es en primer lugar a todas entidades privadas. Entidades públicas los puede hacer, pero dentro de las entidades públicas hay entidades públicas que están sometidas a la ley 728, que tengo entendido que es la ley del régimen privado. Ajá. Lamentablemente, la SUNAFIL es un ente del Estado. Y es el propio Estado, a través de sus instituciones, quienes son los primeros en no cumplir la normativa. Les explico. Yo antes, bueno, yo he trabajado, yo soy de Trujillo. Me llaman a mí de la Gerencia Regional de Trabajo, de acá de La Libertad. Me dicen, ingeniero, necesitamos un apoyo para que usted nos haga una capacitación. Pero nosotros realizamos las capacitaciones, pues, como usted sabrá, a diferentes instituciones. Y querían que yo les haga la capacitación en el INPE, en el penal. Me fui en representación de la Gerencia Regional de Trabajo con ellos, como su inspector o su capacitador, y lógico, noté mucha deficiencia por parte de una institución del Estado como es el INPE. Ya, miren, el INPE. La capacitación era para el personal administrativo. Ventanas rotas, pasadizos en mal estado, las paredes despostilladas, etcétera, etcétera. Cuando yo le pregunto al director del penal que estaba en mi capacitación, le digo, pero ¿por qué no subsanamos esto? Le digo, eso está peligroso, ¿no? Esto también está peligroso, por aquí, están peligrosos. Y lo que yo hacía referencia era a una luna rota. Una luna, pues, ¿cuánto te cuesta? Yo le calculo esa luna a lo mucho 35 soles. Lo que yo solicitaba era cambiar la luna, porque la luna estaba a la mitad. Dije, ese pedazo se puede caer, ¿no? Entonces, para mayor protección, renovemos la luna, coloquemos una luna nueva. Ingeniero, me parece perfecto, pero acá no podemos hacer nada, me dijo, si no viene la orden y la solicitud y el trámite que nosotros hacemos para Lima. Recién cuando se haga eso, podemos nosotros cambiar esa luna. Lo cual a mí me pareció algo pues terrible, ¿no? Entonces, si Sunafil, por ejemplo, va a ir a fiscalizar al INPE, prácticamente, por decirlo así, va a perder su tiempo. Porque una fiscalización que entraña el cumplimiento de una normativa. Y para que tú cumplas la normativa, tú tienes que tener presupuesto, cosa que no lo tiene el sector público. Ese es el principal error que tiene el Estado. El Estado lanza las normativas, pero para sus entidades no. ¿Por qué? Porque saben que no tienen el presupuesto para cumplir. A estas alturas ya todos se habrán dado cuenta de que la seguridad no solamente es intención, tienes que tener recursos. Los EPPs cuestan, las capacitaciones cuestan, los EMOS cuestan, etcétera, etcétera. Entonces, Sunafil, desde ese punto de vista, tiene una mano adelante y una mano atrás. O sea, y aparte, tengo entendido que por recomendaciones de la OIT, que han hecho en estudios en diferentes países, han identificado que hay un déficit de fiscalizadores de la SUNAFIL, por decirlo así. En la SUNAFIL, a nivel nacional, así un ejemplo, a nivel nacional pueden haber 500 inspectores, ¿ya? 500 inspectores. Pero hay un déficit aproximadamente de 2.000 inspectores para las tantas millones de empresas que existen o que hay en el país. Entonces ellos, al no tener el número adecuado de fiscalizadores, no se abastecen en el cumplimiento de sus funciones. Y es por eso que muchas veces las empresas sacan la vuelta, pues. Porque si no tenemos fiscalizadores, pues simplemente
Un fiscalizador tiene que hacer el trabajo, no sé, de 100 o 200, perdón, de 20 o de 30 fiscalizadores al día. Y eso es difícil, pues, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro de que la autoridad fiscalizadora aquí en el Perú realmente también tiene una mano adelante y una atrás, por eso no puede ser tan eficiente en sus funciones. ¿Correcto? Sí, ingeniero, sí, gracias. Sí, justamente también, bueno, pienso lo mismo también. Bueno, yo también trabajo en el sector público y es complicado pues que la institución pública se someta al cumplimiento obligatorio de lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Siempre digan que ellos dependen obviamente del presupuesto, también que depende del Estado y obviamente el Estado no le da el chance porque... No le da las facilidades, la verdad. Y yo he tenido oportunidad de brindar mis servicios al sector público. Y la verdad que si me den a elegir, prefiero buscar las privadas porque no se Sí. puede trabajar, la verdad. O sea, y esa es la burocracia, ¿no? Que hay lamentablemente en el país. Para hacer el pago de algo, esa orden de pago pasa por no sé cuántas áreas y luego tienes que esperar un buen... Y son pagos pues que el sector público te lo da en el momento, ¿no? O al día siguiente. O sea, por eso, en ese sentido, bueno, se prefiere, ¿no? Porque sabemos las deficiencias que tenemos como sector público, ¿no? Y eso debería de una otra forma mejorar, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la República, miren, ¿ah? El Congreso de la República es una entidad pública porque es parte del Estado, miren, ¿ah? Es parte del Estado, pero ellos están bajo un régimen o el régimen de la 728. Todos los congresistas en el mes de julio y en el mes de diciembre reciben una gratificación equivalente al pago de su mensualidad. Es decir, si ellos ganan 15.000 soles al mes, su gratificación es íntegra 15.000 soles. Eso se ve en el sector privado, pero en el sector público tengo entendido que a los maestros, profesores, trabajadores, no sé, de estas entidades, no les dan un sueldo completo en gratificación. A los justas creo que me parece le da, corrígeme, algo de 350 soles o 300 soles. Y esa es su gratificación. ¿Pero por qué hacen eso? Porque son los congresistas, son los que hacen las leyes a su favor. Cuando les conviene, son sector público, y cuando les conviene, son sector privado, ¿no? Es decir. Sí, muchas gracias, señor. Igualmente, damas y caballeros. Bueno, si hubiese más preguntas, me ha agradado. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, Estaba una consulta. retrasado. Una consulta, ingeniero. Los procedimientos de trabajo, una vez que sean aprobados por el Comité de Seguridad, ¿cuánto tiempo tiene validez? ¿Un año? Un año como mínimo, y cuando se presentan situaciones de cambio de normativa o accidentes graves que ameriten su revisión, se revisan. Por eso, si tú te ves en los procedimientos, en la parte superior pone revisión 0, revisión 1, revisión 2, porque se van agregando y se van modificando cosas. Ajá, claro. ¿Y máximo? Máximo es un año, igual que la política de seguridad. Si es que no ha pasado nada, pues es decir, ¿no? Claro, Si lógico. no pasó. Por ejemplo, este año a mí me tocó revisar el plan anual 2024 de capacitaciones en la empresa donde estoy yo, y del plan que me alcanzaron del año 2023 hice 2, 3 modificatorias, agregué algunas cosas más a la normativa y algunos temas relevantes que consideré. Y a eso se le consideró revisión 3, por ejemplo, porque estábamos en revisión 2. Y en el propio plan se indica qué es lo que se ha agregado, ¿no? Lo nuevo que yo he agregado al plan. Así es. Bien, muchísimas gracias. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Adelante, señorita. A ver, a nada más. Gracias. En sí, el procedimiento puede ser elaborado por una persona competente o es necesario que sea colegiado. Bueno, lo que sucede es que la colegiatura, ¿qué representa en el profesional? Representa la habilitación del ejercicio profesional. Si yo soy ingeniero, yo tengo que estar colegiado, no porque yo lo diga ni el colegio lo diga, sino porque hay una ley.
si no recuerdo es la 28858, es la ley de colegiatura. Entonces, lo que haga el ingeniero, lo que firme el ingeniero va a tener validación porque va a estar respaldado por una agremiación profesional, ¿no? En el caso de los procedimientos, es muy importante que esté firmado por una persona habilitada y sobre todo los procedimientos se elaboren con los trabajadores, con las personas que realizan el trabajo, porque ¿quién mejor que el trabajador para que te diga si ese peligro va o no? Es el que conoce más incluso que el colegiado, ¿es así? Ya, pero no está estipulado tampoco en una ley de que tiene que ser por una persona colegiada, sino por una persona competente y hecha por los mismos trabajadores, no, en parte con los mismos trabajadores que hacen la actividad. Así es, ¿Correcto? pero para situaciones de fiscalización y de respaldo, ¿Ya? la firma lo debería Ujú. hacer una persona colegiada. La Ah, ya. elaboración sí lo puede ser una persona competente que no necesariamente está colegiada. Claro, el que lo ha elaborado. Ya, ingeniero, gracias. Así es. Ingeniero, Perfecto. muy A interesante ver, la fiscalización por parte de SUNAFIL. Ahora, para entrar un poco más en detalle, ¿qué pasa con las fiscalizaciones de la municipalidad? Que también intervienen de forma de oficio, una fiscalización de oficio en algunos proyectos, construcciones. ¿Nos podría dar un alcance al respecto, por favor? miren, con respecto a las fiscalizaciones municipales, ellos lo hacen por ordenanza municipal. Si una obra está dentro de su ámbito de jurisdicción, es decir, está dentro de un distrito, esa municipalidad, lógico, tiene que fiscalizar qué se está haciendo dentro del distrito. Las municipalidades también llevan, por decirlo así, el inventario de qué obras y qué fiscalizaciones y tipo de fiscalizaciones se realizan, y cuando ellos encuentran situaciones que se escapan fuera de su jurisdicción en marco a la fiscalización normativa, lo que hace la municipalidad, en este caso, es correrle o pasarle la voz a la Superintendencia Nacional de Fiscalización si quiere profundizar, por ejemplo, el caso ya de incumplimientos sociolaborales o de incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Que tengan especialistas, gente, también los tiene la municipalidad, pero tanto municipalidad como otros entes rectores como la SUNAFIL tienen funciones y, lógico, también tienen límites, ¿no? Ese es el punto. Gracias por la aclaración. Porque también las universidades tienen la potestad de paralizar De paralizar la o obra, clausurar. así, O clausurar. clausurar. Ese es cuando encuentran, por ejemplo, peligros inminentes, ¿no? Situaciones ya que no se puede ya sostener prácticamente porque en cualquier momento estalla la bomba y mayormente ¿en dónde encontramos esto? En las famosas obras civiles, pues. Y el sector civil es uno de los sectores más informales. Ahí no hacen filtros, por ejemplo, de la experiencia, a diferencia de la minería. Para que subas a una mina, tus documentos, que te lo revisen y en base a eso pasas una evaluación y subes. Para hacer una obra civil no hacen eso, buscan a chamberitos, entre comillas, gente joven que tenga ganas de trabajar, su CV, no les filtran la experiencia, les mandan a trabajar y vemos lo que aparece en la televisión. Joven queda sepultado en zanja, joven pierde la mano, producto lógico de la informalidad, ¿no? Es así. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Al parecer han estado atentos, les agradezco y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Daniel. Gracias, ingeniero. Gracias, Gracias, sí. ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas Gracias. Buenas noches. Cuídese. Gracias, ingeniero Luis, por acompañarnos en esta sesión. Estuvo bastante fructificante la sesión el día de hoy. Gracias, ingeniero. Agradecemos. Y bueno, el día de mañana continuamos también con el ingeniero. Gracias, ingeniero. Mañana, 8 de la noche, estamos continuando. ¿Okay? Hemos visto que han marcado ya la gran mayoría, ya, la asistencia de forma obligatoria, ¿no?
Profe, la última pregunta. No, ya el ingeniero ya se ha ido. Sí, entonces el día de mañana pueden ya realizar las consultas, ¿ya? Si desean en el proceso, para que puedan atenderle de acuerdo al tema que se está tocando. La grabación se va a enviar buenas el día noches. lunes. Ya el día lunes se va a enviar a todos en su aula virtual, va a estar, ¿no? Esta sesión, como la sesión Ingeniero, de mañana. eso quería consultar. Sí. ¿Me escucha? ¿Cómo Buenas ingresamos noches. al aula virtual? Sí, Ya, bien. A ver, el día lunes, ¿ya? Se va a eh, enviar el usuario y en mi, en, ya el usuario y la contraseña se va a enviar el día lunes. ¿Ok? Supongo que al grupo de WhatsApp, ¿no? No, no, no. Se envía de forma individual, ¿no? Cada uno va a tener un usuario y contraseña diferente. ¿Ok? Ah, ya, nos van a escribir a nuestro personal entonces. ¿No? Bien, entonces ya han marcado la asistencia a todos y el día de mañana nos estamos viendo. ¿Ok? Ingresar a la hora que se ha pactado, muchos han ingresado después. Una consulta, ingeniero. El tema de, ¿va a haber evaluación por las clases? Natalie, solo es una evaluación al final. Ah, una general, no es por la cursos. Sí. Ya, listo, conforme. Listo. Gracias. Ingeniero, una consulta. No sé si, la verdad que no he podido registrar mi asistencia. Ya. Bien, Timoteo, ingresa, hemos visto que ha estado presente, por interno Sí, escribe. y he Por interno enviado para un poder mensaje leer. al chat con mi nombre completo. Ya, por interno escribe para ayudarte por ese medio. Por favor, gracias. Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana, 8 de la noche. Estar puntual, por favor. Hasta Ingeniero, disculpe, la habilitación